capítulo 5. Vamos a leer versículos 1 al 12. A ver, algún hombre que tenga voz fuerte que me quiera ayudar a leer. Gracias. Mateo 5, 1 al 12. Leemos la escritura. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias. Oremos. Padre, gracias porque podemos estar reunidos esta mañana y a pesar de las dificultades podemos cantar, podemos ser expuestos a tu palabra y podemos tener comunión. Tú bendigas a tu iglesia en esta mañana, edificándolos con la palabra y la comunión. Te rogamos que tu Espíritu esté guiándonos en este tiempo y ayudándonos a escuchar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Le gustan los discursos o le gusta escuchar los discursos? Seguramente estará pensando, bueno, depende de quién esté hablando. Lo que dice me interesa, voy a prestar atención, o si es un personaje sobresaliente, bueno, vamos a ver qué quiere decir. Dar un discurso es importante para aquel que quiere comunicar algo, ¿verdad? Porque ahí uno va a conocer sus ideas, va a conocer sus planes, sus objetivos, sus deseos. Y en la historia podemos reconocer grandes líderes que con sus discursos supieron convencer a mucha gente para que lo siguieran. Por ejemplo, podemos reconocer a Mahatma Gandhi, quien logró la independencia de la India sin levantar las armas. En los Estados Unidos podemos reconocer a Martin Luther King, quien luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. También tenemos a Nelson Mandela, el primer presidente negro sudafricano, que también luchó por la segregación racial de su país. Hombres de buena oratoria que supieron llevar a multitudes a una misma convicción. Y cuando alguien se postula para presidente también suele dar discursos porque quiere convencer a la gente para que lo vote, ¿verdad? Por eso prestamos atención cuando alguien que se postula da un discurso. Cuando un presidente asume su mandato también da un discurso. Y entonces la gente está prestando atención, quiere saber cuál es su plan, cuáles son sus objetivos, qué política va a aplicar. Entonces aquel discurso puede traer seguridad o puede traer preocupación. Hay ocasiones en que es importante escuchar a quien está dando el discurso, porque lo que diga puede cambiar nuestro pensamiento, incluso puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Y en la Biblia tenemos a un evangelista que recopiló varios discursos del Señor. Este fue Mateo. Mateo estructuró su evangelio en 5 discursos principales. Mateo era un judío. Su oficio
oficio era cobrador de impuestos, lo que se llamaba en ese entonces un publicano. Y a los publicanos se los consideraba como traidores a su patria, porque ellos le cobraban impuestos a sus compatriotas para recaudar para el Imperio Romano. Eran conocidos por ser deshonestos y abusivos, porque cobraban más de lo debido y se lo guardaban para sí. Entonces la sociedad los detestaba. Pero cuando Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera, dice la Biblia que él, dejándolo todo, le siguió. Él estaba sentado al banco de los tributos públicos, pasó el Señor y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. Mateo pasó a ser uno de los 12 discípulos a quien el Señor entrenó para que fueran sus apóstoles. Y Mateo escribe su evangelio para los judíos. Los destinatarios originales son sus compatriotas. Él quería que supieran que las profecías se habían cumplido en Jesús. Él presenta a Cristo como el Rey prometido, y el tema del reino de Dios es prominente en su evangelio. Y Mateo recopiló 5 discursos que consideró que eran importantes para su audiencia judía, y alrededor de esos 5 discursos narró diferentes situaciones de la vida del Señor. Estos 5 discursos que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo son el Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7, la comisión de los 12, en el capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, la semejanza del creyente a un niño, en el capítulo 18, el discurso del Sermón de los Olivos, que es un discurso escatológico, en los capítulos 24 y 25. Y nosotros vamos a empezar a ocuparnos en estudiar el primero de estos discursos, que es el Sermón del Monte. Vamos a empezar de ahora en más a estudiar el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es uno de los pasajes más conocidos y estudiados del Evangelio de Mateo. Y le han llegado a poner diferentes nombres. Por ejemplo, el manifiesto antifarisaico. Tiene algo de razón porque la enseñanza de Jesús contrasta con lo que era la enseñanza de los fariseos. También le pusieron un diseño para la vida, la carta magna del reino, la ética del reino, el discurso de ordenación de los apóstoles, a mí me parece que se fueron un poco del tema, el compendio de la vida cristiana, la constitución del reino, la ley del reino. Muchos nombres se le han puesto a este discurso. Pero ¿de qué habla realmente? ¿De qué habla este discurso? Bueno, Mateo no le puso ningún título que haya sido inspirado por el Espíritu de Dios. Los títulos se los ponen los hombres. Pero lo que encontramos en el Sermón del Monte son los principios de vida del reino de Dios. Cómo deben vivir los ciudadanos que pertenecen al reino de Dios. El Sermón del Monte tiene una introducción y una conclusión. Y esto nos indica que fue un discurso dado en una sola vez. El versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En el capítulo 7, 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 8.1, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. O sea, tiene una introducción y una conclusión. Jesús sube al monte, enseña, y Jesús baja, termina sus palabras y baja del monte. Así que fue un discurso dado en una sola ocasión. El Sermón del Monte trata varios temas que no siempre están relacionados entre sí, pero sí tienen un hilo unificador, que es el reino de Dios. Bien. Bien. Hay que subir. Vamos a subir a... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Vamos a esperar que terminen con el audio. La luz, por favor, la otra. La de al lado. Arriba, Muy bien.
estábamos en que el Sermón del Monte trata una variedad de temas, no siempre están relacionados entre sí, pero hay un hilo unificador que es el reino de Dios. ¿A quién fue dirigido este sermón? Bueno, el versículo 1 nos dice que tuvo una audiencia específica. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Aquí nos indica que hubo una separación entre la multitud en general y sus discípulos. Jesús, viendo a la multitud, subió al monte. Posiblemente se retiró para descansar, como solía hacerlo, o estaba buscando un tiempo a solas con sus discípulos para poder darle esta enseñanza. El asunto es que una vez que subió al monte y se sentó, vinieron a él sus discípulos para escuchar su enseñanza. Así que este sermón está enfocado en sus discípulos. El resto de la gente quedó atrás, los curiosos, los que esperaban recibir algo, los que querían sacar algún provecho del poder del Señor, los que buscaban tentarlo todo el tiempo, ya no estaban, solo estaban sus discípulos. Solamente era para quienes habían creído en él y le seguían. Y una vez estando con ese grupo, él abre su boca y comienza a enseñarles. Y el primer tema que toca este discurso es las bienaventuranzas. Esa es la primera sección que vamos a encontrar en este discurso. Es el pasaje que acabamos de leer. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, bienaventurado básicamente se traduce como feliz, pero la palabra va mucho más allá. En el original indica dichoso, bendecido, favorecido, afortunado, contento. Esto es más que una condición basada en las circunstancias, sino que se refiere a un estado del corazón. Es un estado de bienestar que solo pueden experimentar aquellos que vienen a Jesús por la fe. Las bienaventuranzas nos presentan el camino contrario al que el mundo normalmente piensa que debe seguir para hallar la felicidad. Para el mundo el camino a la felicidad está en alcanzar tus sueños, en ser osado y atreverte a más, romper con patrones y barreras que te tienen atados para progresar, alcanzar riquezas, comodidades, lujos, la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, el viaje de tus sueños, etcétera, y etcétera. Pero al llegar al final, si es que llegan al final del camino, el alma seguirá vacía, porque no habrá posesiones terrenales que puedan suplir la necesidad de Dios. Incluso para los judíos en aquel entonces, la bendición de Dios era medida en términos materiales. En la mente del judío, el que gozaba de la bendición de Dios, sus campos darían una cosecha abundante, sus ganados crecerían en cantidad, tendrían muchos hijos. Pero si la maldición de Dios caía sobre su vida, sus campos se secarían, sus ganados morirían, la esterilidad llegaría a su casa y la bienaventuranza del hombre se medía en su progreso material. Así pensaba el judío en aquel entonces. Sin embargo, Jesús presenta un camino diferente. El camino a una vida plena de gozo se encuentra en las bendiciones espirituales que Él nos concede por gracia. La enseñanza que extraemos de las bienaventuranzas es: una vida bendecida es fruto de un carácter espiritual. Esa es la enseñanza que extraemos de ahí. Una vida bendecida es fruto de un carácter espiritual. La persona que verdaderamente disfrutará de la vida no será aquella que logre escalar en posiciones sociales, sino en la que viva de acuerdo a un carácter espiritual. Las bienaventuranzas nos presentan 8 cualidades de carácter que están estrechamente relacionadas entre sí, de modo que ninguna puede existir sin la otra. Bienaventurada, bendita y dichosa será la persona que tenga estas cualidades de carácter. Y hoy nos vamos a centrar en la primera bienaventuranza. Vamos a comenzar a estudiar el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza declara que es bendecida, dichosa y feliz aquella persona que es pobre en espíritu. Y la razón de su bienaventuranza no se encuentra en su pobreza, sino en que el reino de Dios le pertenece.
Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a analizarlo por partes. ¿Qué significa pobre? Bueno, los que saben griego dicen que esa palabra pobre que se utiliza en este texto indica la miseria más extrema en la que se puede encontrar una persona. Un estado realmente desesperado. No tiene absolutamente nada de qué valerse. Y por ende tiene una profunda necesidad de ser suplido en las necesidades más elementales. Pero esta pobreza no es material, dice pobre en espíritu. Se trata de una profunda necesidad espiritual. Una persona puede ser materialmente rica, pero pobre espiritualmente. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene absolutamente nada que ofrecer. No puede valerse de sí mismo. Es consciente de que no tiene nada de valor para presentar ante Dios. Y hay una verdad implícita en aquel que es pobre de espíritu. Así como aquel que se encuentra en extrema necesidad material y lo único que le queda es clamar por misericordia, a ver si alguien lo ayuda y suple sus necesidades y tiene que aceptar lo que le den. Así también el pobre de espíritu. No le queda otra cosa más que clamar por misericordia y aceptar la ayuda externa. Pero podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo llega el pobre de espíritu a conocer su condición espiritual desesperante? ¿Cómo es que llega a eso? Bueno, porque Dios es el que revela esta condición. La Biblia declara que es Dios quien ilumina el entendimiento para conocer nuestra condición delante de Él. Leamos juntos 2 Corintios 4:6. Acompáñenme ahí. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que dice, es Dios quien abre los ojos espirituales para que una persona vea su condición, para que pueda ver la gloria de Dios y su santidad perfecta y en contraste ve sus pecados y su completa incapacidad de salvarse a sí mismo. Es Dios el que abre los ojos y ilumina para ver la condición. Tal como le pasó al profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro, cuando él ve esa visión, ve al Señor en su trono y a los ángeles cantando alrededor del trono, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al contemplar la santidad de Dios, inmediatamente vio su propia pecaminosidad. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, dice Salmo 119, 130. Entonces cada vez que se expone la palabra de Dios, Él se está revelando a sí mismo, está revelando la pobreza espiritual que hay en cada uno de los oyentes y su profunda necesidad de ser ayudados por Dios. Pero son muchos los que huyen cuando son expuestos a la luz, porque no están dispuestos a abandonar sus pecados. El apóstol Juan escribió, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19 y 20. Muchos huyen de la luz cuando son iluminados por Dios. Dios les dice por medio de su palabra, sos un mentiroso, sos un adúltero, sos sexualmente inmoral, sos un ladrón, sos egoísta, sos un idólatra de tu propia persona, no amás a tus hijos, no amás a tu cónyuge, solo vivís para ti mismo, arrepentite de tus pecados y serás perdonado y tendrás vida abundante. Pero prefieren huir lejos de la luz y continuar en la oscuridad porque ahí se complacen en sus pecados. Hay de ellos porque quedan fuera del reino de Dios. Pero otros responden con humildad.
Bienaventurados son aquellos que responden humillados ante Dios, reconocen su pobreza, reconocen que necesitan un Salvador, reconocen que necesitan la gracia de Dios. A ellos les es suplida su necesidad y se les concede la entrada al reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les es concedido a aquellos que no pueden dar nada a cambio la entrada al reino. Ahora cabe la pregunta, ¿y qué es el reino de los cielos? ¿A qué se refiere Mateo con esto? Bueno, el reino de los cielos es un término que solo usa Mateo en su evangelio. Mateo usa la frase los cielos como sinónimo de Dios, y se piensa que él hace esto como un eufemismo para no herir la conciencia de sus lectores judíos, quienes estaban esperando el establecimiento terrenal y físico del reino de Dios. Entonces, al hablar del reino de Dios, al hablar del reino de los cielos, él está hablando del reino de Dios. Y este reino es de naturaleza espiritual. Nos está refiriendo al reino universal de Dios en el sentido de que Él es soberano sobre todas las cosas, Él reina sobre toda la creación, eso es verdad, pero Él se está refiriendo a otra cosa. Se refiere a la esfera del dominio de Dios sobre los que le pertenecen, a los que se han acercado a Él por la fe. Es Cristo reinando en el corazón de los que han creído en Él. Y solo hay dos opciones: o estás dentro del reino de Dios o estás fuera de Él. También encontramos una verdad implícita en este pasaje. Entrar al reino de los cielos implica aceptar al rey. El concepto de rey y reinado estaba claro en la mente de la gente de aquel tiempo, porque la monarquía era la única forma de gobierno que conocían, y ellos estaban esperando al Mesías rey y a su reino. Eso esperaban los judíos. Para entrar al reino de los cielos había que aceptar al Mesías rey, a Jesús. Y Mateo en su evangelio presenta a Jesús como el Mesías prometido, el hijo de David, el rey de los judíos. Muestra cómo se cumplieron en él las profecías del Antiguo Testamento, para que sus lectores judíos se dieran cuenta que él era el que había de venir, para que creyeran en él y entraran a su reino. Esta primer bienaventuranza presupone la salvación por gracia. Entrar al reino de los cielos les es concedido a aquellos que reconocen su incompleta capacidad de dar algo a cambio, entonces claman por misericordia. Y lo fue para los judíos en aquel entonces, y lo es para nosotros también hoy. Esta verdad no ha cambiado. La pobreza de espíritu es lo contrario a la autoconfianza, el orgullo de corazón, el pensar que tenés algo bueno por lo que Dios te podría aceptar en su reino, te va a dejar fuera de él. El pensamiento común de la gente es: yo no soy tan malo, yo no maté a nadie, nunca robé, no maté, trato de vivir lo mejor posible sin perjudicar a otros, creo que soy lo suficientemente bueno para que Dios me acepte. Puede ser que usted esté teniendo un pensamiento parecido también. Vengo a la iglesia los domingos, trato de hacer las cosas bien, no le hago mal a otros, no soy tan malo. Dios me tiene que aceptar. Si usted piensa así, bueno, le tengo que decir que está equivocado. Está usando una vara de medir errónea. Si realmente quiere saber cómo usted se ve ante Dios, tiene que usar la Escritura como vara de medir. Y podemos usar como referencia, como vara de medir, los 10 mandamientos para conocer cómo piensa Dios. Vamos un momento a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer unos versículos ahí. Vamos a leer Éxodo 23. Éxodo 23. Aquí tenemos los 10 mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos el primer mandamiento. ¿Qué significa esto? Que la dedicación del hombre debe ser solo a Dios. Él debe tener el primer lugar en su vida. Solo a Él se le entrega la vida, y no a otra cosa. ¿Es Dios prominente en su vida? Todo lo que hace lo hace pensando en adorarlo a Él. ¿Tiene Dios ese lugar? ¿O se dedica
El primer lugar lo tiene su empresa, sus negocios, sus cónyuges, sus hijos, su casa, su auto, lo que sea. ¿A qué le dedica su vida? ¿Tiene Dios el primer lugar? Si Dios no tiene ese lugar, entonces ya pecó contra Él. Si usted no está pensando en adorar a Dios en todo momento, con todo lo que hace, con todo su corazón, entonces ya pecó contra Él. Ya transgredió el primer mandamiento. Versículo 16, veamos otro mandamiento. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ha hablado mentiras alguna vez sobre alguien? Quizás por despecho, quizás por conveniencia, o simplemente porque la persona no le agrada, entonces por maldad ha dicho mentiras, ha difamado a alguien, lo ha hecho. Si lo hizo alguna vez, ya pecó, ya transgredió otro mandamiento. Versículo 17 de Éxodo 20. Este es el último mandamiento, el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y este es el mandamiento más complicado porque no es algo que uno hace, sino que ya peca con su corazón, con lo que está pensando, con lo que está mirando. ¿Codició usted alguna vez? Quiero ese auto. Qué buen auto. Pero es de otro, no es suyo. Quiero esa casa, qué hermosa esa casa, la quiero para mí. Pero es de otro. Está codiciando. Quiero esa mujer. Pero es de otro. ¿Le ha pasado eso por su corazón alguna vez? Si lo ha hecho una vez, ya pecó contra Dios. Y la Biblia dice que si usted transgrede un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Santiago escribe, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Ya basta con transgredir un solo mandamiento, ya está. Transgrediste toda la ley de Dios. Entonces, cuando usamos la palabra de Dios como vara para medir nuestra moralidad ante Dios, nunca vamos a llegar a la medida que se requiere. Por eso nuestra condición es de pobreza espiritual. No llegamos, no tenemos nada que ofrecer a cambio para ser aceptados por Dios. Es más, la Biblia declara, por cuanto todos pecaron están destituidos, fuera de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos quedamos fuera de su presencia y solo nos queda la condenación al infierno, porque no llegamos a la medida. Y eso nos deja en una profunda necesidad. No nos queda más que reconocer nuestra incapacidad y clamar a Dios por salvación. Nicodemo fue un líder religioso entre los judíos que fue a visitar a Jesús una noche para hacerle algunas preguntas, quería saber más sobre él. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Allí vino Nicodemo a hablar con Jesús y Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá vamos a ampliar un poco lo que dice la Escritura acerca de la entrada al reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se quedó asombrado con esta declaración y le preguntó, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Entonces él empieza a explicar. Y le explica que ese nuevo nacimiento es espiritual. Versículo 5 al 8. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu el que da nueva vida a una persona. Es el que produce esta regeneración. No sabemos cómo es, pero sí vemos sus efectos. Tal como el viento, que no lo podemos ver, pero lo podemos oír,
y podemos ver el efecto, todo se mueve cuando el viento corre. El nuevo nacimiento en una persona se ve porque hay movimiento. Se ven los efectos, cambian sus intereses, cambia la dirección de su vida. Ahora quiere asistir a la iglesia, ahora quiere leer la Biblia, ahora quiere saber más del Señor, quiere cantar y alabar a Dios porque ha sido perdonado de sus pecados, y ahora quiere estar con los creyentes y no con los incrédulos. Por eso es extraño cuando alguien dice que ha nacido de nuevo, pero no tiene ningún interés por las cosas del Señor. Hay algo que no cierra. El nuevo nacimiento se ve por sus efectos. El obrar del Espíritu en la persona se ve. Y también Jesús le explica que el nuevo nacimiento sucede cuando miramos a la cruz de Cristo. Versículo 14 al 18. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús le menciona a Nicodemo un evento que los judíos conocían muy bien, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto y Dios los estaba cuidando, los estaba protegiendo, y el pueblo murmuró contra Dios. Y entonces Dios trajo disciplina, vinieron serpientes que mordían al pueblo y el pueblo moría. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la colgara en un madero, y todo aquel que recibía esa mordida mortal debía mirar, simplemente mirar a ese madero donde estaba colgada la cruz y se salvaba, vivía, no se moría. De la misma manera, le dice, va a pasar con el Hijo de Dios. Será levantado sobre un madero para que todo aquel que mire a esa cruz por la fe será salvo. En esa cruz Cristo pagó por nuestros pecados. Él fue el único que llenó la medida que Dios pedía, cumpliendo la ley a la perfección. Él es Dios justo, que demanda justicia por el pecado y al mismo tiempo hizo justicia castigando a Cristo en la cruz, que se ofreció voluntariamente para llevar nuestros pecados. Entonces la única manera de entrar al reino de Dios es pasar primero por la cruz. Mi pobreza espiritual, mi absoluta incapacidad de darle algo a cambio a Dios para salvar mi vida, me lleva solo a mirar la cruz de Cristo y recibir la salvación por gracia, arrepintiéndome de mis pecados y aceptando el sacrificio que Cristo hizo por mí. El nuevo nacimiento sucede solo cuando miramos a la cruz de Cristo. Ahora podemos preguntarnos cuáles son los beneficios de entrar al reino de Dios, cuáles son los beneficios de pertenecer al reino de Dios. Si hay bienaventuranza es porque hay algo superior a lo que el mundo puede ofrecer. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero voy a mencionar solamente 3 cosas. Primero, las tinieblas ya no tienen poder sobre el que está en el reino de Dios. Las tinieblas ya no tienen poder sobre el que está en el reino de Dios. Voy a leer Colosenses 1:13, si quieren búsquenlo, si no escuchen. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando estábamos fuera del reino de Dios, Satanás y el pecado nos tenían cautivos. No podíamos librarnos por nuestra propia cuenta. No podíamos hacer otra cosa más que pecar y seguir pecando contra Dios, enredados cada vez más en las consecuencias de nuestros pecados. Pero cuando fuimos a Cristo por la fe, fuimos librados de ese poder. ¡Qué alegría! Ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud, dice la Biblia. Ahora estamos libres y protegidos en su reino. Esto no significa que usted no va a pecar más, sino que ahora podemos vencer el pecado. Por eso, no es verdad cuando usted piensa que no puede dejar ciertos hábitos pecaminosos.
No es verdad. Usted tiene el poder porque ha sido librado de la esclavitud del pecado. Algunos hábitos van a costar más que otros, pero claro que usted puede, porque Dios le ha dado la capacidad. El asunto es que requiere oración, disciplina, hacer morir la carne en dependencia del Espíritu Santo, pero se puede, porque hemos sido librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Segundo, los recursos para una vida piadosa le han sido dados al que pertenece al reino de Dios. Y a leer 2 de Pedro, capítulo 1. Si quieren busquen, si no escuchen. 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No podemos decir que no sabemos cómo vivir para la gloria de Dios, que no podemos vivir para la gloria de Dios, porque todas las cosas que necesitamos nos han sido dadas por su poder y nos han sido dadas mediante el conocimiento de Cristo. Así que cuanto más le conocemos a Él, más sabremos cómo vivir piadosamente. Y para conocerle a Él, ¿qué necesitamos hacer? Conocer su palabra. Así que lea la Biblia y sabrá cómo vivir. Allí encontrará el conocimiento de Cristo. Le ha sido dado. Fuimos librados del poder de las tinieblas. Estamos seguros y protegidos en el reino de su amado Hijo. Todos los recursos para vivir una vida piadosa nos han sido dados. ¿Acaso no somos bienaventurados? ¿No somos dichosos de gozar de estas bendiciones? Pero hay algo más. La posición de los que entran al reino de Dios es para siempre. Nunca va a cambiar. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 12 y el versículo 14. Vamos a leer. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados son los que han creído en el Señor Jesucristo y han entrado al reino de Dios. Los hizo perfectos para siempre. Esa es la posición que tenemos en Cristo, los que hemos creído en Él. Al reino de Dios se entra pasando por la puerta de la cruz. Ese sacrificio perfecto que Cristo hizo de sí mismo, esa sola ofrenda por el pecado, es suficiente para toda la eternidad. Todo aquel que se ha asido por la fe, asido sin H, con S, se ha asido de este sacrificio por la fe, que ha creído en que Cristo lo sustituyó en su muerte, ha sido hecho perfecto para siempre. Para siempre. La salvación no se pierde porque descansa en los méritos de Cristo, no en nuestras obras. Así que, si estás en Cristo, eres salvo para siempre. ¿Acaso no somos bienaventurados por eso? Nos ha sido dada una posición por gracia que nunca más la vamos a perder por toda la eternidad y gozaremos de estar en la presencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quisiera cerrar esta primera bienaventuranza con una reflexión tanto para creyentes y para no creyentes. Primero, si aún no has creído en Jesucristo como tu Salvador, tenés que saber que estás fuera del reino de Dios. Estás en tu pobreza espiritual, estás en la oscuridad, todavía estás en el poder de las tinieblas. No hay un término medio para Dios. ¿Estás dentro o estás fuera? Los realmente bendecidos y afortunados son los que están dentro, porque su bendición es para siempre. Así que no te engañes. Todo lo demás en este mundo es pasajero, aunque de algún modo te dé algo de felicidad, se va a terminar. Y al final del camino no quedará nada, solo te quedará la perdición eterna, si estás en Cristo.
Así que mira a Cristo por la fe. Él te llama hoy al arrepentimiento y a creer en Él para recibir la vida eterna. No te quedes fuera del reino de Dios. Él te está llamando al arrepentimiento. No escapes de la luz que Él te está dando. Ven a la luz y arrepiéntete de corazón. Segundo, para el creyente, la Biblia declara que usted es bienaventurado. Es una declaración, porque se le ha concedido entrar al reino de Dios. Entonces, no viva como desdichado. ¿Por qué vive como desdichado si usted es bienaventurado? Hace años atrás, el lugar donde más usaba la gente para descargar sus frustraciones era en Facebook. Se entraba al muro de Facebook y veía, la gente quejándose, ya sabía, fulano se peleó con Mengano y ya empezaba a sacar conclusiones, pero la gente se descargaba. Hoy día ya no se usa el Facebook, se usa el estado de WhatsApp. Allí vemos en los estados de WhatsApp, se puede ver a muchos creyentes descontentos, a muchos creyentes viviendo como desdichados. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y podemos decir, de la abundancia de tu corazón subís a tus estados de WhatsApp. ¿Quiere conocer el estado de su corazón? Preste atención, ¿qué está publicando en sus redes? Vuelva a leer lo que publicó y pregúntese, ¿coincide esto con quién es Cristo? ¿Coincide con mi vida bienaventurada que tengo en Cristo? ¿Coincide? ¿Qué conversa con otros? Solo hay quejas y reclamos. No puedo hacer esto, no tengo lo otro, no me gusta cómo me tratan, no encuentro lo que quiero, la iglesia no me visita, los hermanos son todos hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre descontento e insatisfacción constante. Qué tristeza, hermanos, y qué deshonra para el Señor que los que dicen haber sido salvados por Él vivan amargados, en tono gris, llenos de quejas y hablando mal de los demás. Usted es bienaventurado, el reino de Dios le ha sido concedido, Dios ha mostrado su gracia para con usted, tiene todos los recursos divinos para vivir sabiamente, para poder amar a otros y dar lo que usted ha recibido en el Señor, tiene esperanza eterna, tiene la promesa de que el Señor no lo va a abandonar nunca, que Él suplirá todo lo que le haga falta, ninguna cosa creada podrá separarlo del amor de Dios que le ha sido dado en Cristo Jesús. Ha sido declarado justo por los méritos de Cristo, está en paz con Dios, usted es grandemente afortunado, no tiene por qué vivir como un desdichado. ¿Por qué vive así? Vaya a la Escritura, lea las cartas apostólicas, lea detenidamente Efesios, los primeros capítulos, lea primera y segunda de Pedro, lea primera de Juan. Los apóstoles nos explican las bendiciones que tenemos en Cristo. Vuelva su mirada hacia la cruz, hermano, y viva como bienaventurado, porque usted es bienaventurado. Así lo declara la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Cuántas veces deshonramos tu nombre viviendo como si no fuéramos bienaventurados, como si no fuéramos bendecidos grandemente por nuestro Dios, lleno de gracia para con nosotros. Señor, ayúdanos a volvernos a la cruz de Cristo. Ayúdanos porque necesitamos volver a tu palabra, recordar cómo hemos sido perdonados y qué posición tenemos en el Señor, para que vivamos para su gloria y vivamos satisfechos y contentos en lo que Él nos ha dado y en lo que hace y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y Señor, si hay alguien que no ha conocido a Cristo, que tu palabra lo ha iluminado en esta mañana, te ruego que obres en su corazón, para que no huya de la luz. Si has escuchado la palabra en esta mañana, no huyas de la luz. No huyas de la luz. El Señor te está llamando al arrepentimiento, responde, para que seas salvo, para que entres al reino de los cielos. Padre, te rogamos que tu Espíritu obre en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
eso y la rodilla no aguantó. Una lástima porque si hubiera cámara subiríamos los bloopers. Yo a veces tengo ganas de hacer un clip con un blooper que sucede. Dice ahí, Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo sigue, el más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es toda la diferencia. Estar en el reino o estar fuera del reino simplemente se define con esto, creer o no creer. El que cree tiene vida eterna, dice la Escritura. No necesitas hacer grandes cosas, tener grandes talentos, dones. Simplemente venir a Cristo, mirar ahí la cruz y creer en Él de todo corazón y estás dentro del reino. Es todo lo que Dios pide. Esto no es poesía, no es que nos juntamos a decir algunas cosas lindas, esto es real. Dios hace una obra en el corazón de las personas, reciben a Cristo, el Espíritu Santo viene a ellos, son hechos hijos de Dios. Entonces, como cantamos, podemos bendecir a Dios, somos sus hijos, somos su pueblo y podemos alabar a Dios por la cruz. Este coro que ya lo cantamos recién dice justamente eso. Vamos a recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó, Jesús Mesías Salvador. Por eso alabamos a Dios, al Señor mi Dios, proclamamos su nombre eternamente porque Él es nuestro Dios. Hoy todavía hay tiempo para creer, hoy todavía hay oportunidad para que vengas a Cristo. Recibir y creer en Él de todo corazón y el Señor va a transformar tu vida. Les invito, nos ponemos de pie, vamos a recordar la cruz, vamos a recordar su cuerpo envuelto en dolor y vamos a alabar a nuestro Dios. Él es digno de recibir nuestra alabanza. La tercera estrofa dice, pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó.